Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que todo vaya súper bien. Aquí en Colombia, en Medellín, con un poquito de frío, con todo el ánimo, estamos súper felices para arrancar. Hoy vamos a hablar de un tema simplemente apasionante. Aquí mientras se van conectando y mientras llega la doctora Piedad, les voy a contar para los que son nuevos, les voy a contar un poquito de mí. Yo soy Claudia Restrepo Serna, soy odontopediatra y soy doctorada en neurociencia. Me apasiona salir de la boca y mirar qué pasa fuera de ella y qué podemos hacer desde esa boca para favorecer el neurodesarrollo. Esa es mi gran pasión y obviamente transmitir conocimiento para ustedes. Aquí ya llegó la doctora Piedad. Soy investigadora en función orofacial, profesora de la Universidad CES, en bruxismo, en trastornos temporomandibulares, medicina dental del sueño, y soy la creadora de Neurotrainers. Entonces, hoy tenemos una invitada absolutamente maravillosa. A ver, por aquí, ya debe estar. Hello. Hola querida, ¿me escuchas? Perfecto, tú a mí. Súper bien, voy a subirle aquí un poquito el volumen a esto. ¿Cómo va? Todo rodando, probando y todo bien. Sí, muy bien, ¿estás agripadita? No, pero tengo un oído tapado y no sé por qué. Mm, mm, Entonces me ha cambiado el tono de la voz, pues me sí, dice, sí, 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 te noté distinta, tengo te un noté oído distinta. tapado desde antier. Ay, qué pecado. Sí, ahí voy. Bueno, esperemos que sea todo temporal, nada grave, no me duele nada, entonces estamos súper bien. ¿Tú cómo seguiste? Bien, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, súper. Bueno, vamos a arrancar esto maravilloso. Antes que todo, yo me quedo cortica presentándote. Te admiro tanto, te agradezco tanto, he aprendido tanto. Esto es una relación donde yo aprendo mucho más de lo que doy. Mentira, eso es mentira. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito de ti, de qué haces, un resumencito para que entremos en materia. Listo. Bueno, yo soy Piedad Jaramillo y soy médica. Bueno, primero que todo, salud, porque el oído Salud, está ay, qué me pide el rico. vino. Yo Ah, tengo no. todavía aquí un poquitico de Coca-Cola, me la voy a acabar de tomar. Ay, no. Bueno, Salud. salud. Mm. Bueno, yo soy Piedad Jaramillo y soy médica. Yo soy médica general. Siempre a mí me dicen, ay, que la especialista. Yo, ¿cuál especialista? Miren, las especialidades en medicina son unas especialidades que están muy bien definidas. Yo soy médica general, pero tengo una formación, un diplomado y luego pues una especialización entre comillas y ahorita estoy haciendo una maestría en neurodesarrollo. El neurodesarrollo me apasiona increíblemente, no porque quise y porque me naciera, sino porque me tocó. La vida me llevó Como por este yo. caminito, Yo también me estudié neurociencia. llevó por este caminito porque yo iba a hacer otra cosa con mi vida, yo iba a ser internista y resulté metida en este cuento porque soy mamá de un muchacho que ya tiene 22 años, que es Juan Alejandro, y es autista, y me dijeron a los 3 años y medio, Juan Alejandro es autista, yo no tenía ni idea de eso, eh, que había que hacer. Estamos hablando de hace 18 años en Colombia, no había nada de formación en neurodesarrollo, ninguna formación pues oficial aquí en Colombia, entonces tuve que salir y buscar en otros lados, pero en esa búsqueda digamos que ya llevo, sí, 18 años, 19 años voy a cumplir, de estar investigando este tema, de tratar de involucrar muchas personas en el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo, y yo creo que eso es lo que nos convoca hoy, y es la importancia de la transdisciplinariedad, Total. porque al principio los trastornos del neurodesarrollo solamente
se evaluaban o por un psicólogo o por un médico en un consultorio, pero lo que nos han mostrado en los últimos 20 años de investigación es que es imposible hablar de trastornos del neurodesarrollo en una sola persona, es imposible que un solo profesional sea capaz de abarcar toda la complejidad que es el neurodesarrollo, porque pues como vamos a hablar hoy un poquito y como van a ver en el curso que vamos a tener el próximo lunes, neurodesarrollo tiene que ver con muchas áreas del desarrollo de la persona, entonces es necesario hacer equipos. Entonces, en estos últimos años, pues aparte de estudiar mucho y de apasionarme, pues para poderle ayudar a Juan, eh, también he tenido la fortuna de conocer a muchas personas que se han unido, digamos, a mi causa, y hoy en día tengo la fortuna de tener un equipo del que me siento muy orgullosa aquí en la ciudad de Medellín, donde recibimos pacientes pues de todo el país, pero también de otros países, y digamos que nos hemos ganado cierto reconocimiento porque somos un equipo humano que trabaja para hacer diagnósticos, pues como llamamos hoy en día, de precisión. Entonces tenemos un equipo humano donde hay una fonoaudióloga que la amo profundamente y la admiro profundamente porque es patóloga del lenguaje, no es simplemente una fonoaudióloga, sino que va más allá y nos ayuda a investigar qué es lo que hay detrás de ese desafío del lenguaje de ese niño. Tenemos psicología, psiquiatría, educación especial, y digamos que ese es como el núcleo principal de nosotros en la evaluación conductual, pero también hemos ido conociendo a otras personas, pues como Claudia, como la doctora Carolina Vaquero en genética, la doctora Katy Ortiz Gastro. en gastroenterología, tenemos varios neuropediatras que trabajan con nosotros, no sé quién se me está escapando y me perdona el que se me haya olvidado, pero lo que hemos ido tratando es de consolidar, bueno, con terapia ocupacional también tenemos varias personas que trabajan de nuestro lado, y hemos ido constituyendo este equipo y hoy en día pues yo tengo la fortuna de decir, yo no trabajo sola, yo pues no soy Piedad Jaramillo, o sea, yo soy, digamos, alguien detrás de un equipo humano muy grande que lo que tratamos es de hacer diagnósticos de precisión, pero al mismo tiempo intervenciones que sean robustas y realmente como son las Efectivas. intervenciones que necesitan nuestros niños para poder tener un desarrollo saludable. Óptimo. Bueno, a mí de todo lo que acabaste de decir, para que vamos entrando en materia, me gustan mucho varias cosas de las que hemos hablado tú y yo muchas veces. Una de ellas, la primera es, eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? ¿Cuál es la inmensa diferencia? Y a mí esto me lo preguntan diario en consulta. ¿Cuál es la inmensa diferencia entre hacer un diagnóstico único y un diagnóstico transdisciplinario? Es decir, cuando llegan, por ejemplo, a mi consulta pacientes que me remiten otros especialistas, no de nuestro equipo, sino otros especialistas, y me dicen, Claudia, es que este paciente tiene TDAH y me lo mandan para la atención odontológica, pero como si fuera un problema la atención odontológica Ajá, con ajá, TDAH. ajá. Como si, ten cuidado que tienes TDAH. Exacto, así es. Ok. Más allá de que eso no es transdisciplinar, vamos a hacer aquí la diferenciación. La primera situación es interdisciplinariedad, es en la misma profesión, voy a poner mi caso, odontología. Entonces, en odontología yo voy a remitir a endodoncia, a ortodoncia, Ajá. cirugía maxilofacial. O en medicina, entonces voy a remitir a psiquiatría, voy a remitir a neuro. Es la misma disciplina. Ahora, hay otra cosa que es la multidisciplinariedad, y es que yo no me meto al rancho. ¿Qué significa eso? Yo te remito, sé que te necesitan, pero tú verás qué haces con el paciente. Y queda atomizado. En la transdisciplina, uno sí se mete al rancho, meterse Nos al rancho. Es comunicamos. decir, yo sé Piedad y he ido a su consulta y tengo muy claro qué hace. No es que yo lo vaya a hacer, pero yo sí tengo claro qué hace cada uno.
que hace fono, entonces ya fui, o sea, voy donde Katy, sé qué hace Katy, voy donde Piedad, sé qué hace Piedad, voy donde Carolina, sé qué hace Carolina, voy donde el otorrino, sé qué hace el otorrino, y además aprendo un montón, porque hay muchas cosas que yo puedo hacer para entregar información mucho más válida para el otro profesional. Esa es la Mira, transdisciplina. mira, Y ese concepto es muy importante. eso que tú dices es muy importante, pero yo creo que hace parte como de la historia de los trastornos del neurodesarrollo, ¿cierto? Hasta hace unos años, Muy los poquito. trastornos del neurodesarrollo, muy poquitos años, estaban en manos exclusivamente de los psiquiatras y los psicólogos. Entonces teníamos la mirada conductual del autismo. Y el autismo Ujú. una condición que lo va a acompañar toda la vida y hagámosle, ojo, hagámosle terapia cognitiva conductual, ¿cierto? Que hasta hace muy pocos años, digamos que todo lo derivado de ABA, que era el análisis de conducta, era, digamos, lo que tenía más evidencia científica, entre comillas, y estas personas lo que necesitaban eran psicólogos que los acompañaran o en ciertos casos, digamos, de niños con conductas o con desafíos más complejos, eh, personas que modificaran su conducta, ¿cierto? O sea, tratar de normalizarlos, ¿cierto? Pero los años nos fueron mostrando que los trastornos del neurodesarrollo son trastornos de origen neurobiológico. Y ahí es donde se nos abre completamente la mente, que no se trata simplemente de un trastorno de conducta que tiene que ser modificado y normalizado, sino que me están hablando de biología. Y ahí ya, ¡pum!, la mente se nos abre de una manera increíble porque entonces nos acordamos de la relación que tiene la embriología y el desarrollo del intestino, del cerebro, de la piel, y luego viene toda esta historia que, digamos, traslapa y digamos que para mí, yo te lo tengo que reconocer, es la sorpresa más grande y es todo el tema de medicina dental, no solo medicina dental del sueño, sino todo lo temporomandibular y lo maxilofacial y cómo esto influye en el aprendizaje, en el sueño, en la masticación, en una cantidad de cosas que uno dice, wow, ¿qué es esto? Pero hace unos años, digamos que no teníamos la claridad de la importancia de cada una de estas disciplinas. Entonces, hay cosas que a veces los papás se quedan aterrados cuando yo les pregunto, les estoy empezando a hacer la historia clínica y les pregunto, bueno, ¿y el niño tiene alguna mancha en la piel? ¿Tiene alguna mancha de nacimiento, por ejemplo? Y ellos se quedan como, pues sí, él tiene una mancha grandísima atrás en el sacro, pero nadie nunca nos había preguntado eso. O sí, mi niño tiene manchas café con leche, ¿sí? O cuando les pregunto por la succión, si se pegó fácil al seno cuando nació, si eso fue fácil, ellos dicen, pero eso qué tiene que ver con el neurodesarrollo, ¿sí? Todo. O cuando les pregunto cuántos dientes tiene en la actualidad y me dicen, pero qué tiene que ver cuántos dientes tiene en la actualidad el niño, ¿cierto? O cuando empiezo a preguntar, que ahí es donde ya nos vamos metiendo en otros temas, el sueño, que les pregunto, ¿el niño duerme bien? Y me dicen, sí, claro, él duerme súper bien. Y yo digo, ok, pero te voy a hacer unas preguntas adicionales. ¿Cuánto tiempo pasa mientras se acuesta y se queda dormido? Entonces ahí empiezan a decir cosas. Ah, no, él sí se demora, puede demorarse hasta media hora. Ok. ¿Y se mueve mucho por la noche? Sí, se mueve mucho. ¿Y suda mucho? Ah, sí, deja la sábana Nos mojada. toca Ok. cambiarlo ¿Y cuando tiene preguntan. bruxismo? Pues rechina los días. Ah, claro que sí. ¿Y respira con la boca abierta? Ok. Entonces Pero ahí ya yo me empiezo, pero él duerme muy bien. Entonces ahí empiezo yo a darme cuenta de que no es que duerma tan bien realmente, probablemente estamos enfrente a un trastorno de sueño, tenemos que buscar el origen, muchas veces ese origen está en el paladar. Y nosotros en un paladar decimos, ¿qué? estrecho que hace que la cavidad Entonces nasal se estreche. nosotros decimos, ¿qué? Y ese trastorno de sueño muchas veces puede ser, digamos, la explicación de muchas conductas de irritabilidad, hiperactividad, inatención, porque hoy sabemos, ya sabemos, y eso lo sabemos en los últimos años, de la importancia del sueño en el aprendizaje, en la conducta y en la regulación Y emocional. además Entonces, de que cuando no uno duerme, empieza a darse cuenta de que
el intestino es importante, que es importante que los niños hagan deposición todos los días y que sean deposiciones blandas y que el estreñimiento también tiene que ver con el neurodesarrollo y que las manchas en la piel también y que la boca también. Entonces decimos, bueno, creo que necesitamos mucha gente que nos acompañe en esto y que veamos el niño más allá de la modificación de la conducta. Entonces Claro. esto nos obliga a hacer transdisciplinariedad, o sea, no hay otra manera. Yo no entiendo y lo digo siempre, no veo cómo un profesional solo en el consultorio hace un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo y pretende acompañar a esos papás solo cuando ya sabemos que la biología es pues tan extensa y que el desarrollo de los niños pues obviamente tiene que ver con muchas áreas y no con una sola especialidad. No, y a mí me llama mucho la atención, pues cuando yo hice el doctorado, mi doctorado es como una 15 facultades de la Universidad de Ámsterdam. Y yo empezaba a ver clases con medicina, psicología, nutrición, eh, pero ni siquiera solo de la salud, o sea, con derecho, con finanzas, y yo decía, ¿cómo nos conectamos todos? O sea, esto es, y ahí fue que dije, yo tengo que hacer un cambio dramático en mi manera de servir, ¿cierto? Porque pues estoy completamente desconectada, estoy, y a raíz de eso, hay una frase que a mí me encanta, que yo siempre le digo a mis estudiantes y a mi grupo y les digo, es que la boca habla, hay que saberla escuchar, y el bruxismo habla, hay que saberlo escuchar. Hace unos días, la doctora Piedad me remitió un paciente, unos días, estoy hablando de hace un año y medio, dos. ¿Cuánto llevamos trabajando juntas? Como que ya 5 años. Más o menos 5 años. Qué maravilla. No, no, no. Y entonces, bueno, ese paciente que estaba en proceso de evaluación con la doctora Piedad y con fonoaudiología y terapia ocupacional, etcétera, llegó a mí para evaluarlo por bruxismo. Resulta que yo me encontré unos desgastes de origen erosivo, que son en sacabocados y que son en superficies no oclusales. O sea, no, donde el paciente no muerde. Y muy en sacabocados, es que son muy particulares porque son hoyitos. Y empiezo, que Katy me había enseñado. Oye, tienes selectividad alimentaria. Hay un aliento más allá de lo maluco, pues porque todos por la mañana tenemos aliento maluco, pero un aliento, una halitosis, un alientico más allá. Ay, sí, doctora, horrible. Bueno, se demora mucho masticando. Deja la comida acá, etcétera. Y me dice todas las anteriores. Sí. Y yo, ok. Le hago una prueba de pH salivar en consulta. Me dio menos, o sea, me dio -7 y el pH crítico es -3. Y yo dije, entonces le mandé una prueba salivar. Con este material lo mandé donde Katy. Pues me llegó la semana pasada y se me desapareció un año. Meses estoy con terapia con la doctora Piedad, no sé qué doctora, pero no volví porque resulta que el niño le encontraron que su trastorno de neurodesarrollo estaba alterado por una duodenitis, una disminución del peristaltismo del duodeno y cuando empezaron el tratamiento dejó de bruxar. Y yo decía, claro, el bruxismo es central Claro. y aquí lo que llegó fue el desgaste erosivo, pero ese no era el problema. O sea, mejor dicho, cuando usted le hablan de diente, intestino y cerebro, claramente las prioridades están muy, muy definidas. Pues del diente no nos vamos a encargar por ahora, ¿cierto? Entonces, esa manera, o sea, miren a todo lo que llegamos por trabajar en equipo, ¿cierto? Entonces, No, bueno, yo quiero... las cosas que hemos Ay, encontrado, pues, o sea, ¿cierto? hay unas cosas que hemos encontrado que yo digo, pero ¿qué es esto? Pero que solo las podrías encontrar tú, porque yo no le voy a abrir la boca a mis pacientes en el consultorio, yo estoy para otra cosa. Pero ya sabes cuándo.
Y la doctora, sí, claro, y la doctora Katy está para otras cosas, y la doctora Carolina está para otras cosas. Entonces, es imposible que un profesional sea capaz de hacer pues lo que cada una se ha demorado toda la vida tratando de entender, ¿cierto? Exactamente. Con mucha academia, sobre todo con mucha academia, sin nada traído en los cabellos. Pues porque muy desafortunadamente, digo yo con tristeza, no me siento orgullosa, hay muchas, la escuela de, no, no, es que no hay escuela de, hay evidencia de, Claro. ¿cierto? Y la experiencia nos aporta diferentes maneras de hacer las cosas, pero siempre debería ser desde la evidencia. Bueno, cuando un paciente llega a tu consultorio, ¿por dónde empezamos? Es decir, y quiero saber que nos cuentes un poquito cuál es esa gran diferencia entre neurodesarrollo, o sea, cómo llega un paciente a muy desafortunadamente que tú no te das tu lugar, absolutamente importante, pero sí eres especialista en neurodesarrollo, así es. Y con maestría en curso además. Bueno, me he investigado los diplomas. Entonces, pero vamos más allá de eso. La diferencia grande entre neurodesarrollo y neurología. O sea, Mira, ¿por qué deberíamos saber de neurología también algo? Sí, pero ¿por qué es esta magna importancia del neurodesarrollo sin desmeritar la neurología? Porque además no, en no, el no, neurología para, tenemos o sea, que neuros. también son Mejor dicho, súper no protagonistas. hablemos de desmeritar, hablemos de la diferencia enorme que hay. Sí, claro, lo que pasa es que, mira, se supone que los profesionales que más saben de neurodesarrollo son los neurólogos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pediatras. Los neurólogos pediatras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ellos obviamente tienen rotaciones, pasan por neurodesarrollo, saben mucho de neurodesarrollo, pero no evalúan el neurodesarrollo a profundidad. ¿Por qué? Es decir, ellos tienen toda la formación, ¿sí? Pero no aplican las pruebas específicas de desarrollo, ¿cierto? Yo, por lo menos yo, en Medellín no conozco a ningún neurólogo pediatra, pero puedo estar equivocada, puede que haya varios, pero yo no los conozco, ¿sí? Que aplican las evaluaciones específicas del neurodesarrollo. ¿Cuáles son esas pruebas específicas del neurodesarrollo? Las que evalúan todas las áreas minuciosas del neurodesarrollo de un niño. Entonces, obviamente el neuropediatra, y para nosotros los neuropediatras son súper importantes en el equipo, porque son quienes logran, digamos, en un momento inicial, lograr hacer la diferenciación entre la posibilidad de que este desafío del neurodesarrollo que traiga este niño esté causado Biológico, por un error innato del de metabolismo, acuerdo. una acidosis láctica gravísima o cualquier otra cosa de tipo neurológico que pueda sugerir una urgencia. Entonces, digamos que ellos hacen como ese tamizaje general, ¿no? Aplican pruebas de tamizaje, entonces aplican el MCHAT, el CSBS, bueno, unas pruebas, pero ellos envían a una evaluación más profunda del neurodesarrollo, que ahí hay que hacer otra gran diferencia, y es que todavía tenemos pues como en el lenguaje, a mí me escriben entre 5 y 6 personas al día a preguntarme por evaluaciones neuropsicológicas para saber si el niño es autista. Entonces yo les digo, no, mira, lo que nosotros hacemos no es una evaluación neuropsicológica, hacemos una evaluación del neurodesarrollo, porque es distinto. No, es Es que son distinto evaluar la distintas. parte neuropsicológica, que lo que evalúa, y es muy importante, son los procesos cognitivos del individuo, procesos de atención, memoria, funciones ejecutivas, coeficiente intelectual, ¿sí? Algunos neuropsicólogos evalúan habilidades adaptativas, no todos, ¿sí? Pero la evaluación neuropsicológica no incluye las pruebas específicas de desarrollo, es decir, el desarrollo hay que medirlo, y la gente dice, pero ¿para qué miden? ¿Por qué quieren encasillar a los niños? Pues porque no hay otra manera de saber si la trayectoria del desarrollo
está tomando el curso que se espera o no. O Lo sea, que pasa es que sí el tenemos que medir. diagnóstico es No hay manera de hacer ciencia si no es midiendo. O sea, tenemos que medir. No hay otra diagnóstico es manera. el mapa de No ruta. hay otra manera. Entonces, lo que hacemos en neurodesarrollo es, primero, hacer algo, por ejemplo, que los neuropediatras, y vuelvo y te digo, puede que haya en otros lugares del mundo, pero en Medellín no conozco a alguien que esté dedicado solo a eso. Hacemos una consulta inicial donde solamente en una, o sea, la primera hora apenas es la aproximación a que la persona nos cuente cómo ha sido hasta ahora el desarrollo del niño, pero no con ninguna minucia. Para la minucia de una historia clínica orientada al neurodesarrollo, yo tengo un formato de 16 páginas, donde le pregunto a esa mamá 15 qué comió días. durante la gestación, cuánto tiempo durmió, cómo estuvo emocionalmente, si tenía abortos previos o no, cuántos kilos aumentó durante la gestación, si recibió analgesia peridural, cuánto duró esa analgesia, el parto, el embarazo, los antecedentes familiares, pero con gran detalle, el sueño, la alimentación, el desarrollo dental, la piel, la diuresis, la deposición, el control de esfínteres, las enfermedades que ha sufrido, las vacunas que ha recibido. Es decir, hacemos una súper historia clínica, pero orientada al neurodesarrollo, no una historia clínica general. Tiene que ser una historia orientada al neurodesarrollo. Y luego aplicamos las pruebas específicas para mirar en niños pequeños en dónde está ese niño en los percentiles de índice de desarrollo cognitivo, y ojo con cognitivo, que es su majestad lo cognitivo, porque es el que nos va a llevar después al lenguaje, que eso es una de las cosas que tenemos que hablar en el curso. El lenguaje no depende de la lengua, mucho cuidado. La lengua es importante para hablar y obvio que sí vamos, en algunos momentos la anatomía nos va a impedir hacer muchas cosas desde el punto de vista del habla, pero el lenguaje no, ojo con eso. El lenguaje es un proceso cognitivo superior. El lenguaje está es aquí y es el que me permite a mí relacionarme con los demás, comprender los conceptos, inferir, adivinar lo que va a pasar, narrar. O sea, el lenguaje es otra cosa mucho más grande y más Además, robusta. porque el lenguaje no es solamente verbal. Exacto. Paso Y además que tiene una otras cosas, cosa es digamos, más el complejas. lenguaje articulado y otra cosa es la gama Es entera del habla, lenguaje. exacto, exacto. Entonces también a veces vemos, digamos, algunos eh, enfoques muy reduccionistas, como pensar que la causa de que el niño no habla es porque tiene un frenillo corto, ¿sí? Y por eso no habla. Pero resulta que, bueno, no habla, pero espérate, que tiene que estar haciendo muchas cosas, hablaremos en el curso, que es todo lo que tiene que estar haciendo ese niño para atribuir, para el que se atreva a atribuir la causa de la demora en la emergencia del lenguaje en un frenillo. Pero el niño está imitando, está haciendo gestos, pues yo puedo tener anquilosis total en mi boca, ¿sí? Pero yo hago gestos, imito, me hago entender de cierta manera. Pero si no hay lenguaje y tampoco hay gestos, tampoco hay imitación, tampoco hay permanencia del objeto, entonces aquí estamos hablando de otra cosa más profunda que simplemente no decir palabras, ¿ok? Entonces hacemos esas pruebas para poder mirar cómo viene lo cognitivo, cómo viene la motricidad fina y gruesa, que son pilares del aprendizaje para el resto de la vida, lateralidad, etcétera. Lateralidad, Cómo viene el lenguaje receptivo y el expresivo, y las pruebas específicas si yo estoy sospechando un trastorno del espectro del autismo o si estoy pensando que es otro tipo de trastorno del neurodesarrollo que viene. Entonces ahí hago una súper evaluación y ojo con lo que nosotros hacemos. Hemos decidido, porque la experiencia nos lo ha mostrado, primero hacer esa evaluación, digamos, llamémosla conductual. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo, este niño tiene un retardo global del desarrollo y autismo, porque ojo, hay quienes dicen que se pueden hacer los dos al mismo tiempo, hay otros que dicen que no, que es una cosa o que es la otra, o tiene un trastorno del desarrollo intelectual, o tiene un mutismo selectivo, o tiene un trastorno de ansiedad, o tiene, ¿qué tiene ese niño?
Porque, ojo, con ese fenotipo conductual es que yo pido las pruebas genéticas para poder cruzar la genética con el fenotipo conductual, ¿sí? Pero yo no puedo, sin hacer un diagnóstico conductual y sin saber, digamos, el índice de desarrollo cognitivo del niño, el lenguaje, cómo está, no puedo hacer una prueba genética a ciegas, que eso es otra cosa que se hace en muchos equipos y que se hacen pruebas genéticas genéricas, y lo que hemos aprendido es que hay que aprender a racionalizar ese recurso también. ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque no es, exacto, no es hacer pruebas por hacer pruebas. A mí hay gente que me escribe por Instagram y me dice, doctora, mándeme la lista de todos los exámenes que yo le tenga que hacer al niño, yo se los hago, yo vivo en Canadá, pero mándeme todo, que yo le hago todo, a ver qué le va a salir. A mí también me dicen, mándeme la prueba de masticación, la radiografía para No, ver si respira mal, la prueba de cortisol y la no, prueba de saliva, para yo ver de una para yo vez ver qué cómo tiene. le sale. Entonces, no, ahí Para ya yo nos toca ver, explicarle, no, no, mira, primero vamos a ver el niño, ¿cierto? A mí, calma, pues, porque desde muy además, chiquita en medicina me dijeron, no vea exámenes, vea pacientes, ¿sí? no, y ahí hay otra cosa muy importante, y es que creemos que en un grupo transdisciplinario todos tenemos que ver todos los pacientes. No, 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 no. no, no Hay todos van donde Clau, niños, no todos van donde no Katy, no todos van todos van donde donde, Caro, exactamente, no todos van donde exacto. Santi, no todos van donde Entonces, a Ricardo. mí me dicen mucho, ay, mándeme citas para que me lo vean todos. Yo digo, no, espérate, hagamos primero una evaluación y luego miramos a quiénes vamos a necesitar en esta aventura, ¿cierto? Y es más, me ha pasado niños, y esto pues sí es un poco triste, ¿no? Pero pues es la historia natural de la enfermedad de ese niño, porque hemos tenido niños enfermos en la consulta, y son niños, por ejemplo, con una selectividad alimentaria tan tenaz que hemos tenido que parar nosotros el acompañamiento y la intervención de un trastorno del desarrollo del Y lenguaje, ya nos porque es un niño pasó, que se tiene que ir a gastrostomía y tiene que estar hospitalizado, y tenemos que priorizar primero la salud gastrointestinal de ese niño, que además pues está directamente relacionado con su nutrición, y aplazar cosas que nosotros quisiéramos trabajar con ese niño, pero las hemos tenido que sin alguno aplazar o de todos. simplemente suspender, porque primero hay otra cosa que es mucho más importante. Sí, Que eso también ha sido una experiencia muy linda, Claudia, porque yo no sé en odontología cómo sea, pero por lo menos en medicina, y por lo menos cuando yo estudié pues hace muchos años, el médico está acostumbrado a hacer órdenes médicas, ¿no? Y la orden médica es lo que tú yo tuve dices. una Y tú dices que el paciente tiene que estar sentado, y el paciente tiene que estar sentado. El paciente no puede estar acostado cuando tú llegues, porque tú escribiste que tiene que estar sentado. Y a los médicos, y a mí me ha pasado, y te digo que también en esto, pues el tema de los egos es bien complejo, ¿sí? Pero yo creo que también la experiencia más linda con la transdisciplinariedad es eso, es entender que no hay ninguno más importante que otro, ¿sí? Y que yo siempre digo una frasecita, y en todos los congresos y las reuniones cuando hablamos de transdisciplinariedad lo digo, no hay ninguno de nosotros que sea más inteligente que como somos de inteligentes todos juntos. ¿Sí? juntos Ninguno, llegamos más lejos. ninguno de nosotros es más inteligente que todos juntos. O sea, tú sabes lo inteligentes que somos todos Y juntos. lo que Todo lo que aprendemos, podemos hacer, todo lo que podemos lograr por un niño. Entonces, el llamado y la invitación es a que los profesionales hagamos equipos, que dejemos el ego a un lado y que aprendamos a escuchar al odontólogo, que probablemente tiene cosas súper importantes para decirnos a nosotros, que nos creemos pues lo máximo porque somos los médicos. O que la fonoaudióloga diga, vea, dejen de hablar bobadas. El tema de este muchacho está es en el lenguaje, lo que tenemos que trabajar es lo cognitivo y ya, y calla todo el mundo, y todo el mundo dice, estamos aquí hablando bobadas, porque lo que tenemos que priorizar es la comunicación de este niño por encima de cualquier otra cosa. De que si tiene frenillo o no tiene frenillo, eso ya está muy bien estudiado, ya hay unos criterios, ya hay unas cosas, cuando se operan, cuando no, eso ya está bien estudiado, pero no vamos a seguir justificando
el retraso en la emergencia del lenguaje en este niño en eje frenillo. Si tiene indicación quirúrgica, sí y no, y ya, pero el lenguaje va más Y a allá. veces el paladar Ahí profundo, es ni siquiera la lengua. Y hay muchas fonoaudiólogas y si lo operas, yo vi, en estos días vi lo que de publicaste, que yo me quedé, wow, porque es que mira tan bonito, es que siempre uno escucha hablar al otro y uno dice, wow, ¿cierto? Si yo opero un niño y libero un frenillo, ¿y para dónde se va a ir si el paladar está por allá en las nubes? ¿para ¿Qué dónde va a se hacer? va a ir la ¿Para dónde se lengua? va a Si ir la lengua y hacer qué? atrás, si el paladar profundo se va a ir para atrás. Sí, me parece Y yo, súper. pero la lengua al son de los cocos, como decimos en Colombia, son de los cocos es traducción, como sin otro elemento alterno, solamente lo vi con, sí, con una inserción baja. ¿Y para dónde se va a ir? A empeorar la situación respiratoria. Imagínate. Entonces, o sea, tiene que ir, o sea, esto es mucho de largo y de ancho. Yo sé que tenemos el tiempo limitado. Entonces, dos cosas. La primera, no, tres cosas. La primera, si tienen preguntas aquí, rápido no las hacen. Dos, vas a hacer una pregunta para que alguien se gane el concurso, para que se gane el curso de el mini curso de Ay, no, que eso es neurodesarrollo. tan emocionante. De los que están aquí, no se pueden haber desconectado porque entonces no la cogen. De lo que Ay, no, hablamos. pero qué difícil. Ay, tú ya me has puesto esta tarea y me da tanta dificultad pensar una pregunta así rápido, como que, a ver, dame una pistica como de qué la hago, a ver, ayúdame tú. Porque la mayoría del público, digamos, pero no, hemos ido ampliando mucho más chévere, ya tenemos pediatras, fonoaudiólogos, otorrinos, Wow, tenemos en wow, academia un pediatra, academia en la membresía de Neurotrainers que incluye todo, club de estudios, staff, wow. mini cursos, todo, y tenemos un pediatra. Entonces, bueno, hemos ido ampliando, pero digamos que la mayoría son odontopediatras, ortodoncistas, etcétera. Y entonces, lo que el odontólogo debería saber de lo que hemos hablado aquí, porque hay que hacer el mini curso para poder saber, digamos, una fase más amplia, una pregunta de lo que deberíamos saber. Y entonces, uno, la pregunta si tienen alguna. Dos, la pregunta para ganarse el concurso. Y tres, mientras Piedad piensa, Y estoy yo pensando les muchas voy cosas, a... pero que Yo, debieran saber los odontólogos, que ya deberían saber, ¿no? Pues, ¿para qué van a ir al curso? Tienen que ir allá a todo lo pero que les vamos a no, contar. de lo que hablaste aquí, de lo que hablaste aquí. Ah, ok, ok. Y tres, contarles que el mini curso es este lunes de 8 de la mañana a 12 del día, hora Colombia. Calculen el uso horario porque mañana me dicen cuál es la hora de México, de Argentina, de Chile, de España, Ay, de todas sí, partes. sí, 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 sí. Entonces, uso horario Colombia. Uso horario Colombia, 8 a.m. a 12 meridiano. Ese es el horario. El curso va a quedar grabado para quienes lo adquieran ya por 3 meses. Vamos a tener sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tener sorpresas. Siempre hay sorpresas en los cursos de neurotrainers. Y van a tener las referencias bibliográficas para eh, poder resolver sus dudas y las grabaciones también disponibles por 3 meses. Bueno, hora de la Bueno, pregunta. vamos a ver si me pusieron cuidado con una Ah, cosa que exacto, es que eso es lo dije. que Vamos vamos a a ver. La voy a evaluar. poner difícil, la Obvio, voy a poner sí. difícil. Y es, ¿cuáles son esas áreas del neurodesarrollo que tenemos que evaluar así con percentil a la hora de hacer la evaluación inicial para saber hacia dónde se dirige el trastorno del neurodesarrollo? ¿Cuáles son esas áreas? Escríbanme 3 áreas que tengamos que evaluar dentro de una buena evaluación inicial de neurodesarrollo. Vamos a ver, ¿quién se anima? Vamos a ver. Y mientras nos contestan, aquí hay una pregunta. ¿Una selectividad alimentaria en un niño de 3.5 años es posible ayudarlo en una consulta virtual a la distancia? Sí, claro que sí, siempre la orientación es posible, claro que sí, ¿sí? Pero miren lo que estábamos hablando. Tú me dices a mí, selectividad alimentaria 3.5 años y yo no te pregunto nada de la selectividad alimentaria. Yo te pregunto por las
otras áreas del desarrollo. Lo primero que te pregunto es, ven, y ese niño de 3.5 años tiene el lenguaje de un niño de 3.5 años. Es lo primero que te Y si preguntaría. hubo succión, ¿Sí? y si hay hipotonía, y si, pues, Es lo primero que te pregunto. Después te pregunto, cognitivamente ese niño de 3.5 años está al nivel cognitivo que se espera para un niño de 3.5 años. Entonces, yo te hago preguntas, ¿sí? Entonces te pregunto si iguala formas, si se saben los colores, si tiene permanencia del objeto, ¿sí? Te pregunto una cantidad de cosas. Bueno, aquí ya listo. empezaron. Vacunas, embarazo y parto, epidural, lenguaje. Bueno, lo que pasa es que eso, necesito que lo digan más. Lenguaje, nutrición y sueño va ganando. Pero yo quisiera que fueran más Yo específicos. también. Porque Motricidad motricidad fina, fina, motricidad gruesa y lenguaje va ganando. Social, lenguaje cognitivo, ese ganó. Ese Cintia. ganó. Cintia se lo ganó. Odontopeques, Perú. ¡Ay, de Cintia. Perú! ¡Qué Es Cintia emoción! Cuadros. Sí, sí. Una Pero gran miren, me pusieron, ay alumna no, maravillosa. qué lindos todos, me pusieron mucho cuidado Ah, todos. Súper bien, los y felicito, qué mira, juiciosos. hay manchas en la piel, higiene el sueño, Pero lenguaje. miren, yo estoy hablando, la pregunta era áreas Área. Sí, 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 grande, sí, sí. ¿sí? Lo grande. Social, Entonces, lenguaje miren cognitivo. que vamos muy pegados de la pregunta. ¿Tiene selectividad alimentaria? Entonces yo pregunto por las otras áreas. Ese niño, 3 años y medio, tiene que estar pateando el balón. Tiene que estar subiendo y bajando escaleras sin apoyo. Tiene que estar saltando desde un último peldaño. Tiene que estar ensartando cuenticas, que es motricidad, haciendo torres de 6 cubos. ¿Sí? Cuando tú me digas que en todas esas cosas está bien, yo digo, ok, pero no te lo pregunto así de sencillo. Yo te pregunto, nos demoramos más de 1 hora preguntándote cosas. No, Ahí no, sí es que espere, te que digo, esto lo que ok, va a estar es bomba hablemos de luz. la selectividad alimentaria. Y empezamos a hacer una historia clínica muy profunda de esa selectividad alimentaria. ¿Ha sido siempre? ¿Eso cambió? ¿De qué tipo de selectividad estamos Hay obstrucción hablando? Hay nasal, otros desafíos, se ve afectado los hay bulbos otros desafíos. olfatorios. ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo está? O sea, hacemos, y eso es lo que yo quiero, el mensaje grande que queremos compartir, ¿sí? Que cuando al pediatra llegue una mamá y le diga, mi niño de 2 años no habla, que la primera pregunta sea, ¿cómo están las otras áreas de desarrollo? Porque el lenguaje lo tenemos que ver completo, el lenguaje se pega de lo cognitivo, de lo motor. Miren, la motricidad fina es la base de la inteligencia. Y además, si no hay una buena Lo absorción, no va a haber manipulativo lenguaje. es la base de la inteligencia. Entonces es entender que siempre que haya una preocupación en un área, con otro. Mira, esta pregunta me encanta. ¿Cuál es la relación de las manchas en la piel y el neurodesarrollo? Es una razón embriológica. El cerebro y la piel A mí vienen del eso me ectodermo. explotó el cerebro cuando me lo explicaste. Vienen del ectodermo, ¿sí? De la misma capita embriológica. Y muchos trastornos del neurodesarrollo tienen asociación con manchas en la piel. Por Muchos, células de la cresta neural. muchos. Comparten las células de la crista neural. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que vamos a examinar un niño con trastorno del neurodesarrollo, es súper importante evaluar la piel. Muchas veces en la piel es donde están las respuestas. Entonces, Wow. incluso ahora en la maestría vi unos casos de unos niños eh, con manchas café con leche, ¿no? Que se asocia mucho con neurofibromatosis, las manchas café con leche, pero vimos algunos casos de unos niños de unas manchas como de la misma distribución en mapitas chiquiticas de las manchas café con leche, pero estas eran manchas acrómicas, es decir, manchas más blanquitas, más pálidas. Y muchas de
esas manchas no se ven, y ojo con este dato que ese también es wow, no se ven a la inspección Visual. normal con luz normal. Tienen que ser llevados a una lamparita que se llama la lámpara o la luz de Wood, y con la luz de Wood se ven las manchas. Se las voy a mostrar, les voy a mostrar las fotos en el curso para que las vean, porque es la piernita del niño, que tú ves la piernita del niño normal y no le ves ninguna mancha, y ves la foto de la piernita del niño bajo la luz de Wood y ahí está la mancha. Bueno, Entonces son cosas bien qué interesantes, bacán. bien interesantes. Lo que vamos a aprender es bomba. Les digo que yo cada vez que hablo con Piedad digo, ay no, esto debería ser por religión un café mensual. Ay, Mínimo. sí, deberíamos. ¡Mínimo! No, y yo contigo también aprendo mucho con todas. ¿Y cómo te parece cuando nos hemos sentado No, no. con estas otras No, yo estoy con la boca doctorísimas, abierta. las Yo, cosas que aprendemos, todas yo un quedamos día de boca abierta? le dije a Katy, oíste, la próxima me da cita para ir de 3 horas. Porque, pues, mejor dicho, la cátedra. Pero No. Una vez. mira, es que es imposible también, claro, es imposible que un solo profesional No, tenga todo imposible. el conocimiento, pues es absurdo seguir pensando que uno No, solo pues en el imagínese, yo por consultorio va a resolverlo todo, porque es que las no, especialidades médicas son una realmente no. cosa increíble. Bueno, la última pregunta, la última. La halitosis siempre es de gastro. No, no siempre es de gastro. Hay Puede de todo, haber hay de todo. muchas razones para una halitosis. Puede haber una periodontitis, puede haber una amigdalitis. Son absolutamente multifactoriales. Pero esa halitosis tiene cierta, incluso diabetes. Sí, claro, Hay un olor claro. particular de la Hay diabetes. enfermedades metabólicas, muchachos. Hay Entonces, enfermedades metabólicas que producen unos olores especiales en el aliento de los pacientes. Y exactamente. hay muchos Entonces, trastornos del neurodesarrollo relacionados con halitosis. olores corporales y halitosis. Entonces hay que ser súper específicos en las preguntas a raíz de la halitosis. Ves con mucho reflujo, que demoran. El reflujo en muchos casos es un déficit de serotonina por bajo consumo de triptófano. La serotonina es el regulador de la apertura y cierre del esfínter esofágico. Entonces, también hay que estudiarlo, porque también puede ser por otras miles de razones, esa no es la única. Miles de Entonces cosas. hay que estudiarlo. Bueno, señores, nos vemos el lunes. No se lo pierdan. Nos Se tienen que vemos el inscribir, lunes, 8 de la mañana, bien se juiciosos. tienen A que Colombia, inscribir organícense bien. porque es hora Colombia. Ya no tenemos tantos cupos. Yo creo que me cogió la noche para este live. Pero Piedad estuvo enferma. Entonces la cosa no estuvo tan fácil. Pero aquí estamos, somos los que estamos los que somos. Ahí en la página de Neurotrainers lo van a encuentran el curso, está de primero el banner para que se puedan inscribir. Esto es de verdad para escurrir a Piedad de la A a la Z. Ustedes no se pueden perder esto, porque además del ser humano que es una profesora así, pero para morirse. Ay, tan linda, Entonces, el live va a quedar grabado aquí, claramente, y en el canal de YouTube también. Entonces, Esto se me está apagando. les mando un abrazo Lo gigante, mismo, un abracito. un abrazo para ti, Piedi, Nos amorosa, vemos. como siempre. Bueno, Love you. un abrazo. Bueno, Chao. chao, chao.